Y yo estaba pensando, ¿no? Hace ratito que llegué al templo, estaba pensando y dije, a lo mejor podíamos haberle puesto un título más sugestivo. Y entonces me acordé, pues hay un dicho que viene más adelante que dice que al que no habla, Dios no lo oye. Y quizá así debí haberle puesto esta predicación, al que no habla, Dios no lo oye. Y sin embargo le pusimos este título, para recibir hay que pedir. Vamos entonces, nuevamente voy a pedir que pongamos la siguiente diapositiva. Ya hicimos esta lectura y me gustaría leer el primer versículo de este pasaje, que es el versículo 7 de esta parte, ¿no? Del Sermón del Monte. Aquí estamos ya en la parte final del Sermón del Monte, del Sermón de la Montaña. Y entonces aquí, fíjense que hay, por eso subrayé 3 palabras, si ustedes se fijan, hay 3 palabras y son 3 verbos que están ahí subrayados: pedid, buscad y llamad. Y ya hicimos nosotros ahorita la lectura, ya leímos todo el contexto de este pedacito de la Biblia, o teológicamente le llamamos en esta perícopa, en en esta fracción de la Biblia, y hay 3, como yo les decía, verbos, y ustedes saben que los verbos también tienen modos, ¿no? Subjuntivo. ¿Qué otros modos tiene? El imperativo, y precisamente estos verbos están en modo imperativo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Miren, fíjense bien. Dice, pedid, buscad, llamad. Y no está diciendo si quieren hacerlo, es una orden, porque son imperativos. Entonces, fíjense la trascendencia de esto, porque es como si Dios estuviera diciendo, yo quiero que ustedes me pidan, pídanme, búsquenme, toquen mi puerta. Es decir, es una ordenanza, hermanos. Y quizá lo primero que debamos nosotros entender, está en la siguiente diapositiva, es que vimos la semana pasada, y debe quedar bien claro antes de comenzar esta prédica, que nosotros, si vamos a orar, si somos hijos de Dios, si de verdad somos convertidos, si de verdad somos pueblo de Dios, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Eso lo vimos la semana pasada y lo explicamos de una manera pues más detallada. Es decir, si nosotros somos pueblo de Dios, somos cristianos, no deberíamos estar pidiendo cosas vanas. Eso fue lo que nos enseñó el Padre Nuestro la semana pasada, que pudimos dar pues un breve repaso de esa predicación. Y fíjense, quiero que en esta hora leamos esta porción de las Sagradas Escrituras que nos viene a corroborar esto, hermanos. Fíjense bien, Santiago 4:2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, la porción que estamos leyendo nos dice, pedid y se os dará. Entonces hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo le he pedido mucho a Dios, pero Dios no me lo da, lo que yo estoy pidiendo. Entonces tendríamos que pasar por este parámetro, por este filtro, y entonces decir, bueno, estoy pidiendo correctamente conforme a la voluntad de Dios. Y este pasaje de Santiago es duro, porque alguna persona me decía también, entonces, pastor, yo nunca voy a poder pedir para mis deleites, porque aquí dice, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque para gastar en vuestros deleites. Y entonces decía, nunca puedo pedir por mis deleites, pastor. Entonces yo le decía, claro que sí. Por ejemplo, yo he pedido, en ocasiones le he dicho, Señor, mira, ya tiene mucho tiempo que no salgo de vacaciones, dame unas vacaciones, tú sabes que no tengo los recursos, y el Señor me ha dado esas vacaciones. Es algo para lo cual yo me deleité. En unas vacaciones pues uno se deleita. Aquí habría que ver, hermanos, que el término que se usa aquí para deleites en griego, en realidad cuando se traduce al español dice pasiones. Entonces lo que está diciendo que está mal pedir, por eso no recibimos, porque pedimos mal, dice Santiago, porque piden para sus pasiones. Y pensaba yo, ¿no? Porque aquí mismo Santiago dice, habla de gente codiciosa, de gente envidiosa.
Y si por ejemplo yo le digo, Señor, pues dame un vehículo, la semana pasada veíamos que es lícito, si yo lo necesito, ese vehículo es lícito pedírselo al Señor. El Señor va a suplir mis necesidades, pero el Señor sabe cuál es la intención de mi corazón. Por ejemplo, si yo pido un vehículo, un carro, pero la intención de mi corazón es que mi hermano, que mi cuñado, que mi familiar vea que yo tengo más que él, que mi carro es mejor que el de él, entonces ahí habla de codicia, habla de envidia, habla de pasiones. Si yo, por ejemplo, le digo a Dios, Señor, pues mira, hay una persona que no me cae bien, y pido que, Señor, o te lo llevas o te lo mando, Señor. O en lugar de decir, ilumínalo, digo, elimínalo. No es correcto, ¿verdad? Porque ahí estamos pidiendo por nuestras envidias, codicias, nuestras pasiones. Y nada que pidamos de esa manera vamos a recibir. Pero si pedimos en la voluntad del Padre, bajo la palabra de Dios, claro que el Señor contestará. Por eso la promesa que tiene este versículo, ¿no? Vamos a darle uno más. Y vamos a ver aquí, hermanos, los tres imperativos que pudimos ir mencionando ahorita en Mateo 7, en el versículo 7. Y vamos a ver el primero. El primer imperativo dice pedid. Y ustedes recuerdan, dice pedid y se os dará. Y aquí nada más de manera breve yo puedo decir, ¿qué significa pedir? Y aquí dice muy claro, ¿no? Es decir, hay que manifestar delante de Dios nuestras necesidades, venir y pedirle, manifestar lo que nosotros necesitamos a Dios. En una ocasión también una hermana me decía, es que pastor, dice, pues yo veo que Dios le da a otras personas y a mí no me da nada. Y le digo, ¿y usted, hermana, ora, usted pide? Y nada más se me quedó viendo así. Recuerden lo que dijimos, ¿no? El dicho que dice, y este dicho, hermanos, tiene algo de cierto, ¿no? Como todos los dichos que son del mundo, tienen cosas ciertas y cosas que no son tan ciertas. Fíjense, vamos a examinar un poquito este dicho que dice, al que no habla, Dios no lo oye. En un sentido es verdad. Porque si tú no le pides a Dios, si tú no manifiestas tus peticiones a Dios, pues entonces ¿cómo Dios te va a conceder si tú no estás pidiendo nada? Pero en otro sentido, digamos que podríamos decir que este dicho es herético, ¿no? Es un tanto erróneo, porque sabemos que una de las cualidades de Dios, uno de los atributos de Dios, es la omnisciencia. Dios lo sabe todo, ¿no? Aquí todavía no está la palabra en mi boca, y aquí, Señor, tú ya la sabes toda, dice la palabra de Dios. Es omnisciente. Entonces, dice, bueno, es omnisciente, Él ya sabe todo lo que yo quiero, pero entonces, ¿por qué se lo tengo que manifestar? Porque Él así lo pide. Él nos está pidiendo que nosotros vengamos y le pidamos, que nosotros vengamos delante de Él y le manifestemos cuáles son nuestras necesidades, nuestras peticiones. Es muy claro aquí, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo yo decía también, pensaba que estos imperativos, estos tres imperativos, son parte, o en parte nos los dejó el Señor, para vencer esa indisposición que nosotros tenemos a veces a las cosas espirituales. Es decir, cuando Él nos da estas órdenes, pídanme, búsquenme, toquen mi puerta, llamen a mi puerta. Cuando nos da estos tres imperativos, lo que Él está haciendo también es estimularnos a esa pereza, a esa flojera, a esa indisposición que a veces tenemos para las cosas espirituales. Y fíjense lo que decía un sabio de la antigüedad. Él decía, cuando no puedo orar como si fuese un privilegio, porque hermanos, orar, venir ante Dios es un privilegio. Privilegio que no tienen muchas personas. Es un privilegio venir delante de Dios. Y decía este sabio, cuando yo no lo hago como si fuera un privilegio, que debería ser, dice, oraré como si fuese un deber, como si fuese una obligación. Y déjenme explicarles esto, porque muchas veces, hermanos, yo lo voy a decir en mi persona, no tengo nada de ganas de orar. No tengo nadita de ganas de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas actividades espirituales son contra nuestra naturaleza caída. Porque la oración es dependencia de Dios. Y a nosotros nos gusta depender de nosotros mismos. Ah, no, si tengo aquí en la bolsa, pues sí, yo confío, ¿no? Yo confío en Dios cuando traigo dinero aquí en la bolsa. Pero eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar cuando aún no traigas nada en la bolsa.
Por eso, hermanos, estas actividades de orar, y como yo les digo, son muy a veces, son pesadas, son situaciones en las que uno no quiere hacerlo. Pero fíjense bien, este sabio decía, aun cuando no oro como si se tratase de un privilegio, lo hago como si se tratase de una obligación. Y debo decirles, hermanos, aunque yo no tengo a veces ganas de orar y ganas de leer la Biblia, lo hago. Todos los días lo hago. Todos los días lo hago. Y la mayoría de veces lo hago como si fuera una obligación, más que como si fuera un privilegio. Pero déjenme decirles algo, yo comienzo a leer la Biblia sin ganas. Me ha pasado muchas veces, pero la leo. Y al capítulo siguiente ya Dios me atrapó en la lectura. Comienzo a orar sin ganas y en unos 10, 15 minutos ya estoy en la sincronía con Dios. Entonces, por eso el Señor dice, pídanme, vénganme, expresen sus peticiones delante de mí. ¿Cómo voy a contestar algo que ustedes no me han pedido? Ahora, vamos a darle uno más y vamos a darnos cuenta de esto, hermanos. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir. ¿Por qué? Porque es una promesa. Fíjense bien, en el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Ahí lo dice. ¿Y quién está diciendo esas palabras? Las está diciendo el Señor Jesucristo. Es la parte final del Sermón del Monte. Entonces dice, si tú pides conforme a la voluntad de mi Padre, no lo está diciendo ahí, pero por lo que hemos estudiado, esta parte es intrínseca, ¿no? Se sobreentiende que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros pedimos conforme a esa voluntad, hermanos, la promesa es que vamos a recibir. Vamos a recibir. Miren, Juan 14:13 dice de la siguiente manera. Y todo lo que pidieres al Padre, fíjense, y todo lo que pidieres al Padre, pero ahí está el filtro. En mi nombre, el filtro es en mi nombre. Nadie podría pedir o nadie debería pedir en nombre de Jesucristo cosas que no estuvieran de acuerdo a lo que Jesucristo cree o a lo que Jesucristo nos ha enseñado en la palabra de Dios. Entonces Él dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a contestar el Señor? ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, si tú pides, hermano, si tú pides, la promesa es que vas a recibir. Si pides algo conforme a la voluntad de Dios, vas a recibir. Pensaba en esto. Si hay un matrimonio que tiene peleas, que tiene pleitos, que no está bien avenido este matrimonio, son cristianos pero han tenido problemas, ¿cómo deberían orar conforme a la voluntad de Dios? Ay, Señor, yo te pido que ya, por favor, hagas que nos divorciemos porque ya no nos soportamos. Y yo tengo que ver, ¿eso será conforme a la voluntad de Dios? ¿Podré orar así? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo tendría que pedir, en ese específico que estoy hablando, tendría que decir, Señor, restaura mi matrimonio, tócame a mí, cámbiame, cambia a mi pareja, ayúdanos, restauranos, que lo que uniste tú no lo separe el hombre. Esa es una oración que está conforme a la voluntad del Hijo. Y podemos pedirla en el nombre del Hijo. Si tú pides eso, en este caso específico que estoy pidiendo, lo vas a recibir. Dios tocará a tu esposo, te tocará a ti y restaurará tu matrimonio porque estás pidiendo algo que está conforme a la voluntad de Dios. Y aquí dice, pídanme y yo les daré. Se hará, hermanos. Solamente hay que pedir. Vamos a ver el siguiente imperativo que está aquí. Dice ahí en Mateo 7:7, también dice, buscad y hallaréis. Y hay que buscar. Hay gente que ha hecho varias interpretaciones de este pasaje. Algunos dicen que cuando tú le pides a Dios, por ejemplo, si le estás pidiendo trabajo, la siguiente cláusula dice buscar. Y entonces dicen ellos, ¿ya le pediste al Señor? Sal a buscar. Sal a buscar trabajo. Hay otros que dicen, en este mismo ámbito, ¿ya le pediste una esposa al Señor? Muy bien, ya se la pediste. Sal a buscarla. Esa no es la interpretación correcta. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Ahorita voy a explicarlo. Porque ahí pues tendría que ver con nosotros, ¿no? Como el dicho ese que dice, ¿no? De que a Dios rogando y con el palo dando, ¿no? O sea que para que Dios te dé, pues tú tienes que hacer algo. No es a lo que se refiere, hermanos. Fíjense bien. Buscar a Dios
significa lo siguiente, y por eso puse 2 versículos del Antiguo Testamento, Jeremías 29 y Salmo 105. Miren lo que dice Jeremías. Jeremías 29:13 dice a la letra así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y en el Salmo 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cuándo tenemos que buscar el rostro de Dios? Siempre. Ahora, como aquí estoy usando los 2 pasajes del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, traducen la palabra buscar, como aquí en hebreo sería la palabra darash. Y esa palabra significa consultar, preguntar. Entonces, cuando yo vengo y busco el rostro de Dios, estamos aquí hablando de la oración. Y Dios dijo: pídanme y yo les voy a dar. Búsquenme y me van a hallar. Y buscar significa consultar. Es decir, si nosotros tenemos planes, y aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces nuestros planes ni siquiera se los ponemos en las manos de Dios. Mira, me voy a casar y ¿ya le preguntaste a Dios? Voy a ir de vacaciones, voy a salir. ¿Ya le pediste a Dios? ¿Ya buscaste la opinión de Dios? Eso es lo que piensas tú, eso es lo que tú quieres. ¿Qué quiere Dios? Eso es lo que significa buscar el rostro de Dios. Significa preguntarle, significa consultarlo, significa venir a Él y decirle: Señor, ¿es correcto lo que quiero hacer? No cuando ya lo hiciste, ¿no? Porque hay un dicho por ahí que dice que más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y a muchos jóvenes así actúan, se van a la fiesta, y pues ya se aguantan la regañada de los padres, ¿no? Y ya, pues perdóname. Y a veces así hacemos con Dios. Primero hacemos las cosas sin haberlo consultado, y cuando nos va mal, entonces ya venimos: sí, Señor, perdóname porque hice mal. Lo adecuado es que busquemos el rostro de Dios, lo adecuado es que nosotros vengamos y le consultemos: Señor, mira, yo tengo el proyecto de estudiar esto. Me acuerdo mucho de un joven hace años que su anhelo era ser pastor, quería ser pastor, tenía mucha capacidad. Y entonces él le decía: papá, yo quiero ser pastor. Y el papá le decía: no, porque te vas a morir de hambre. De pastor te vas a morir de hambre. Y aparte vas a andar ahí mendigando que los hermanos te den una manzanita. Cuando los vayas a visitar te dan una manzanita, te den. Y bueno, ese hermano hablaba más de su cristianismo, ¿verdad? De cómo era él. Pero cuando le preguntaron a Dios si era la voluntad de Dios que ese joven estudiara para ser pastor. Y yo les puedo decir, nunca lo dejaron ser pastor. Y ahora está frustrado. Tiene un doctorado y está frustrado, hermanos, porque sus padres no lo dejaron ser pastor. Tenemos que preguntarle a Dios. No es lo que yo quiera, sino es lo que Dios quiere. Preguntarle a Él. Venir y buscar su rostro y consultarlo. Vamos a darle uno más. En esta parte, hermanos, seguimos en esto. ¿Qué es buscar a Dios? Por tanto, hermanos, buscar a la persona de Dios por lo que Él es. Esto es importante mencionarlo, no por lo que Él nos da. Aquí quiero contarles una anécdota muy personal, porque yo les he contado que, bueno, para los que no saben, que quizás están escuchando y no saben el contexto, yo no viví con mi papá, solo viví con mi mamá y mi hermana. No es que no tuviera papá, claro que tuve papá, ¿verdad? Pero no vivió con nosotros, por diferentes circunstancias que ahorita pues ya las he mencionado en otras ocasiones, ahorita no lo voy a mencionar. Entonces yo no tuve contacto con él, más que esporádico. Y cuando ya tenía yo como entre 20 y 22 años, mi papá se volvió a manifestar, volvió a aparecer en nuestro radar, en nuestra vida. Y entonces, como él tenía una posición económica, no era rico, pero tenía una posición económica muy solvente, entonces él me empezó a dar regalos y me empezó a dar dinero para sustituir la situación de que no estuvo con nosotros, ¿no? Me acuerdo que una vez me llamó y me dijo: toma, y me dio una cantidad, estoy hablando ya de muchos años, me dio 30,000 pesos y me dijo: cómprate un carro. Y así, me regalaba zapatos Michel Domit, perfumes Paco Rabanne, lo que él usaba, cosas que usaba solamente gente que tenía solvencia. Y entonces yo me empecé a acostumbrar a esa relación. Y entonces, hermanos, yo buscaba a mi padre, no por quien era él, no porque lo quisiera, sino lo buscaba por interés.
Y le buscaba el rostro y lo llamaba y estaba... Y papá, pero la verdad lo buscaba por interés. No es así que nosotros debemos buscar a Dios. El buscar a Dios, mis amados hermanos, implica de nosotros, como dice aquí, un esfuerzo de nuestra parte. Tiene que ver con que nosotros procuremos, nos esforcemos, seamos solícitos en tratar de obtener esa bendición de Dios, de buscar su rostro. Yo una vez ponía un ejemplo, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que hay a veces novios, ¿no? Que se pelean. Es muy clásico, ¿no? Cuando uno va a un restaurante, luego nosotros vamos con pastores, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Y teníamos reuniones y yo soy muy observador. Algunos dirían, es muy chismoso, que bueno, no soy observador. Y entonces allí desde mi mesa yo observaba a otros, ¿no? En lo que llegaban a veces los otros pastores y me acuerdo que estaba en una ocasión, miraba precisamente a unos novios, se veía que eran novios, ¿verdad? Porque estaban jóvenes y todo, por la actitud de ellos y todo. Y entonces se veía que estaban peleados. Y ustedes saben, ¿no? Cuando la mujer está enojada, el hombre le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y la mujer, no, nada, no tengo nada. Esta se voltea así, ¿no? Y entonces el muchacho la agarraba y le hacía así, ¿no? Ándale, y le jalaba así la cara, ándale, dime qué tienes. Y la ponía así, ¿no? Así como que le buscaba el rostro. Y nosotros quizá no sea una ilustración tan buena, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que de manera voluntaria buscar el rostro de Dios. Él dice, búsquenme y me van a hallar. Y fíjense lo que dice este pasaje. La Biblia, hermanos, como ya les he mencionado, se va interpretando a sí misma, se va complementando a sí misma. Y este pasaje, que también está en un capítulo anterior, que está en el Sermón del Monte, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí, quizá por eso me equivoqué al mencionarlo, porque buscar el reino de Dios es lo mismo que buscar el rostro de Dios. Si yo busco el reino de Dios, si yo busco primero las cosas de Dios, si primero busco a Dios, ¿qué va a pasar? Todas estas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Eso es buscar a Dios. Para consultarlo, para decirle, Señor, ¿te parece bien? Estos son mis proyectos, y no solamente verlo, acercarme a Él cuando necesito algo. O sea, la oración también tiene que ver con contarle a Dios mi vida, cómo me siento, tiene que ver con decirle, Señor, mira, quiero hacer esto, tú sabes lo que siento, cómo estoy en mi corazón. Eso es buscar el rostro de Dios. Y dice ahí, si buscan mi rostro, ¿qué va a pasar? Lo van a encontrar, me van a encontrar. Dios no es como esa novia que se resiste y que hay que obligarla, ¿no? Ahí está Dios, ahí está. Y Él quiere que nosotros vengamos. Pero vamos a ver el tercer imperativo del que nos habla esta parte de Mateo 7:7. Y el tercer imperativo tiene que ver con llamad y se os abrirá. Hay que llamar. Y ahí está haciendo la alusión a tocar una puerta. Aquí yo pongo una imagen, ¿no? Hay una puerta y varias puertas. Porque siempre, ¿verdad? Y lo decíamos el lunes que tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio, decíamos que Jesucristo es la puerta, ¿no? Es uno de los 7 yo soy. Y cuando uno traspasa la puerta de Jesucristo, ¿hacia dónde dice que nos conduce? Hacia pastos verdes, ¿no? Y aquí fíjense lo que dice Jesucristo en Apocalipsis 3:20. Este pasaje, hermanos, ha sido mal interpretado porque lo hemos usado para personas nuevas, para decir como evangelístico, ¿no? Lo aplicamos evangelísticamente este versículo. Digo, puede aplicarse, pero realmente no está. Juan, cuando Dios le revela, el Espíritu Santo le revela a Juan en Apocalipsis, no estaba hablándoles a nuevos, estaba hablándoles a cristianos. Y entonces dice aquí, Jesucristo está hablando aquí, dice, aquí yo estoy a la puerta. Fíjense, Jesucristo está a la puerta y llama. Y si alguno oye la voz de Jesucristo y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él con el Señor. Entonces aquí habla de una intimidad. Aquí habla de cómo Jesucristo está tocando continuamente a nuestros corazones para tener intimidad con nosotros. Pero Él quiere también que nosotros también toquemos su puerta y también nosotros deseemos tener esa intimidad y esa comunión con Él. Fíjense, Él abrirá
esa puerta para tener una comunión íntima con Él, para gozar de un tiempo hermoso con Él. No sé, hermanos, si ustedes alguna vez han experimentado esto. Y hay gente que me dice, pastor, pero es que yo cuando oro no siento nada, pastor. Y oro y me aburro rápido. Y tenemos poco a poco que ir buscando el rostro de Dios, pedirle a Dios, tocar esa puerta, y Él la va a abrir, hermanos, hasta que se abra y estemos en esa sintonía con Él, en esa armonía con Él. Y aquí hace una alusión, aunque aquí está hablando de los diezmos, hace una alusión, hermanos. Fíjense, vamos a leerlo aquí, lo que dice Malaquías 3:10. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros venimos a Dios y le pedimos y buscamos su rostro y llamamos, tocamos a su puerta, Él abre las ventanas de los cielos. Él abre, cuando tú tocas, Él abre. Y se empieza a derramar bendiciones en tu vida. No solo económicas, porque a veces pensamos que solo el económico es la bendición de Dios. En una situación, a veces incluso nos bendice en las cuestiones emocionales, sentimentales, de salud. Pero tenemos que venir y tocar. Vamos a darle uno más. Este pasaje no concluye solamente con los 3 imperativos. Estamos leyendo Mateo 7, el final del Sermón del Monte, casi. Y dice en el versículo 9, y aquí fíjense que se usa una serie de preguntas retóricas. Y yo les decía, las preguntas retóricas son aquellas figuras del lenguaje que se usan en la predicación o en la hermenéutica o en la exégesis de un pasaje bíblico. Y son preguntas que tienen una respuesta obvia, por eso se llaman retóricas. Entonces aquí dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, porque es una pregunta retórica, ¿cuál es la respuesta? Ninguno. Y luego dice otra más en el versículo 10, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Y el otro evangelio que también menciona, Mateo no lo menciona, pero otro evangelio menciona también y dice, o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Y la respuesta es la misma. Imagínense que nuestros hijos chiquitos nos pidieran, a ver, Elías, está aquí Elías, y con Samuel así chiquito le decía, papá, a ver, papá, papito, dame un pan. Y Elías le decía, a ver, cierra tus ojitos, Samuel. Y le ponía una piedrecita, no una piedra como estas de río ahí, en su boquita. Ahora sí, muérdela, mijo. Por eso es una pregunta retórica, porque es algo que suena necio, algo que no es lógico, porque dañaría, ¿no?, los dientecitos de Samuel. O si le damos una serpiente, lo mordería y se moriría el niño. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que Dios no nos va a dar cosas que nos dañen, hermanos. No nos va a dar cosas que nos dañen. Él nos conoce y sabe, por ejemplo, en este caso, que si te diera mucho dinero, a lo mejor nos alejaríamos. Y a veces hay gente que dice, ¿por qué no me das más dinero, Señor? ¿Por qué no? Porque a lo mejor te alejarías más de mí. Él sabe lo que tú necesitas y no te va a dar nada que te dañe. Yo veía, hermanos, que hay motos ahora, pues esas motos muy bonitas de pista, ¿no? Kawasaki's, Yamahas. Hay unas que son las más Ducati, se llaman, unas motos muy caras, ¿no? Carísimas. Valen más a veces que hasta un carro. Y sacaron unas réplicas de motitos chiquitas como para pequeños. Y yo pensaba y decía, qué padre en su sano juicio, que de veras ama a su hijo, le daría una moto de esas. Porque le estarías haciendo daño, lo estarías dañando, porque obviamente pues tu hijo se puede matar en una moto de esas. Andar en motos es muy peligrosas, aún para los adultos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros tenemos mucho la tendencia a tener estos pensamientos de decir, todo lo que yo sufrí de chiquito, yo no quiero que mis hijos lo sufran. Y les estamos haciendo daño a nuestros hijos, porque les estamos dando todo. Y todos los juguetes, ahí están. Todo, y los estamos dañando. ¿Quieres hacer a tu hijo inútil? Dale todo. Y les está haciendo un daño.
A lo mejor no le vas a dar una piedra, no le vas a dar un escorpión, no le vas a dar una serpiente, pero ¿qué tal le haces daño dándole todo? Y nuestro Padre no es así. Nuestro Padre nos va a dar solamente aquello que no nos va a dañar, aquello que Él sabe que realmente necesitamos y que nos va a hacer bien. No nos va a dar cosas que nos van a hacer daño. Vamos a darle uno más. Y entonces podemos ver que Dios lo único que nos va a dar son solo cosas buenas. Fíjense, Mateo 7:11 dice así: pues si vosotros, y está hablando de nosotros, ¿no? De los que somos padres, si vosotros siendo malos, porque somos malos, ¿verdad? En el sentido de la justicia de Dios, nosotros somos malos. Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y normalmente un padre normal, aunque sabemos que hoy también ya hay gente muy loca, ¿verdad? Que abusa de sus hijos y bueno, tantas cosas. Pero un padre normal, en parámetros normales, dará buenas dádivas a sus hijos. Se esforzará por darle lo mejor a su hijo en términos de lo que tiene. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Y fíjense, aquí es interesantísimo el término cuando habla, dice, cosas buenas. La palabra buenas es la palabra griega agatos. De ahí viene todas las palabras que se derivan de bueno, vienen de esa palabra agatos. Significa buenas, correctas, adecuadas, perfectas. Y me acuerdo mucho, hermanos, cuando estaba en el seminario, en el primer año del seminario, que yo necesitaba una computadora. Y obviamente pues era seminarista, no tenía dinero. Y le dije a mi pastor, yo necesito una computadora. ¿No podías ver si a alguno de los hermanos en la iglesia le sobra alguna que ya no quiera o algo? En aquel entonces me acuerdo que estaban de moda las computadoras 386, no sé si se acuerdan de ellas. Estaban las 386 y las 486. Y entonces me habló mi pastor y me dice, ¿qué crees? Dice que sí hice un llamado en la iglesia y salió un hermano que quiere donar una computadora. ¿Pero qué crees? Dice, me la quiere donar a mí. Y yo ya le dije, no, désela a Armando, él la necesita más. No, pastor, yo quiero que usted la tenga, yo se la doy a usted. Ya, pues me puse triste, incluso hasta enojado. Pero como a los 15 días, hermanos, allí en el seminario, uno de los muchachos tenía una novia. Y esa novia, pues, quería cambiar su computadora. Ella tenía una 486 y se quería comprar, en aquel entonces salían las primeras Pentium. Se quería comprar una, ¿no? Y entonces ella la vendió y decía, bueno, yo se la quiero vender a un seminarista, no se la quiero regalar para que lo valore, pero me la vendió, hermanos, en 250 pesos me vendió la computadora. Y era una computadora mejor que la que tenía mi pastor. Entonces Dios ve nuestras necesidades, Él nos va a dar cosas buenas, no malas. Fíjense lo que dice Efesios 3:20, esto complementa lo que yo voy a decirles. Dice aquí, y aquel que es poderoso, está refiriéndose a Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que lo que tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar, y a veces más allá de lo que tú le pediste, más de lo que tú puedes entender. Aquí en este caso se aplicó, yo me enojé en el momento porque no me dio esa computadora, pero Dios me dio una computadora mejor. Y déjame decirte qué fue lo que pasó ahí. Solamente en el seminario había tres muchachos, bueno, aquel entonces era muchacho, que teníamos computadora. De 90 había 3 que solamente teníamos computadora. Y esa computadora sirvió para que muchos muchachos trabajaran ahí, muchos imprimieran. Me acuerdo, tenía su impresora esas de matriz de punto, que tardaban las horas, pero buenas impresoras. Ese cartucho te duraba hasta un año, te podía durar. Salí del seminario, todavía la usé para la primera iglesia que pastoreé. Luego se la vendió una hermana. O sea, fue una bendición de Dios. Él me dio mucho más allá de lo que yo le había pedido, de lo que yo me estaba imaginando. Así es Dios, hermanos. Si tú le pides, Él te va a dar. Si tú le buscas, lo vas a encontrar. Si tocas su puerta, Él te va a abrir. Que ya te dije, ¿no? Algunas personas piensan que tú le pides y entonces luego tú vas y buscas el trabajo. O tú le pides y luego vas y tocas puertas. Esa no es la interpretación, hermanos. Esa es una interpretación incorrecta.
Dios nos va a dar y Dios lo vamos a hallar y Dios nos va a abrir sus puertas. Y por último, hermanos, lo último que quiero compartir acá, fíjense, Dios es tan bueno, vamos a darle la última diapositiva. Dios es tan bueno que Él corrige nuestras oraciones. Fíjense lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, es lo que está diciendo ahí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo acá es que si tú has hecho oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y le dice al Padre, lo que pidieron mis hijos no es lo que necesitan ellos. Padre, tú dales esto porque lo que necesitan es ellos. El Espíritu Santo nos conoce porque mora en nosotros. Y Él le dice, ellos no necesitan esto, aunque ellos piensan que necesitan esto, no lo necesitan. Dales verdaderamente lo que ellos están requiriendo. Entonces, Él intercede por nosotros. Si hay algo hemos pedido mal, el Espíritu Santo lo corrige. Le pide al Padre aquellas cosas que nosotros hemos pedido mal. Amado hermano, concluyo con esto. Si no tienes, es porque no has pedido. Porque no le has pedido al Señor. Si te ha ido mal en todas las cosas que has emprendido, en todas tus decisiones que has tomado antes han salido mal, es porque no lo has buscado, porque no lo has consultado. Si te sientes, porque hay cristianos que se sienten ansiosos, es porque no han tenido una intimidad con Dios. Y eso se me olvidó decir, y con esto concluyo ahora sí. Cuando hablaba de tocar la puerta, que nosotros toquemos y Él nos abrirá, piensen en esto. Por ejemplo, yo cuando tengo invitados a mi casa, pueden ingresar a cualquier parte de mi casa. Mi casa está abierta para mis invitados. Pero ¿cómo se vería que mis invitados entraran a mi cuarto, a mi habitación, al cuarto de mi esposa y mío? Eso se vería mal. Y yo sentiría que están invadiendo mi espacio, que están invadiendo mi intimidad. Pero el Señor dice, tóquenme y yo les abriré para que entren a la intimidad. Cuando los discípulos tomaron la Santa Cena con el Señor y Él les dijo, vayan y busquen la habitación para celebrar la Santa Cena, el aposento alto, la palabra que se traduce ahí es la palabra cataluma, y esa palabra indicaba un cuarto donde solamente podían entrar los más íntimos. Dios quiere tener intimidad contigo y conmigo. Pidámosle, hermanos, busquémoslo, toquemos su puerta, porque Él nos dará, porque Él permitirá que lo hallemos y porque Él abrirá las puertas de su intimidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nunca regresa vacía, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Te pido, Padre, que nos sigas enseñando a doblar rodilla, como lo hacía el camello, Señor, para poder descansar, reposar y dejar su carga sobre ti. Pero, Padre, hoy nos has enseñado que para recibir tenemos que pedir. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones. Amén y amén, Señor. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos trae a través del pastor y porque el Señor nos enseña precisamente